Buenas tardes, vamos a presentar fuentes de ingreso y tributación en el departamento de Antioquia y su capital Medellín. Mi grupo está conformado por mi compañera Irma Yolanda López Ordóñez y mi persona Nicola Llano Ortiz Erazo. Fuentes de ingreso y tributación en el departamento de Antioquia y su capital de Medellín. Los contenidos que vamos a presentar son fuentes de ingreso del departamento de Antioquia y el municipio de Medellín, factores que determinan los niveles de ingreso, impuestos para personas naturales, impuestos para empresas, otros impuestos y tasas, relación entre ingresos nacionales y del departamento de Antioquia y su municipio de Medellín, y por último unas conclusiones. Ingresos nacionales, ingresos departamentales, ingresos municipales. Los ingresos nacionales son todos los impuestos recaudados para así poder financiar todos los respectivos proyectos. En ingresos departamentales e ingresos municipales son todos los ingresos recaudados por sí mismos o transferencias de la nación para poder proyectarlos en diferentes proyectos y así poder mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. En importancia de la recaudación de ingresos tributarios. Bueno, como tal, esto es muy importante porque es la fuente vital para poder financiar todos los proyectos y los servicios que sean esenciales para la nación. En recaudación de ingresos tributarios en Colombia, bueno, estos ingresos del Estado se basan en diferentes, como impuestos locales, impuestos nacionales, regalías, y en el departamento de Antioquia, como tal, el ingreso fundamental de él es las industrias, como el copetróleo, la pesca, entre muchas más. Clasificación de ingresos corrientes. Tenemos ingresos tributarios e ingresos no tributarios. En ingresos tributarios tenemos ingresos directos y impuestos directos e impuestos indirectos. Bueno, los impuestos directos como tal son todas las posiciones del patrimonio y también todas las rentas, todos los impuestos de rentas. En impuestos indirectos, estos como tal hacen referencia como a la producción, a la venta de bienes, al consumo, entre muchas más. Ingresos no tributarios, estos como tal son todos los ingresos que por derecho entran al gobierno, como las tasas, las multas, entre otras. Bueno, aquí tenemos un esquema de impuestos nacionales y locales. Bueno, los impuestos. Tenemos dentro de ellos impuestos locales. Dentro de los impuestos locales está el ICA, el PEDRIAL, el impuesto de vehículos, el alcohol, el cigarrillo, entre muchas más. Y en impuestos nacionales tenemos al IVA, al 4 por mil, a la renta de personas naturales, como también de las empresas. También tenemos al consumo, también a las riquezas, tanto de personas naturales como de empresas. También tenemos la gasolina, el ACPM, entre muchas más. Bueno, tenemos datos estadísticos de porcentaje de recaudo bruto de lo recorrido del año discriminado por tipo de impuestos. Como tal, pues aquí en el departamento de Antioquia, el que más se destacó es en retención de renta, ya que fue por un porcentaje del 37.2%, es donde más, de tal manera es como el recaudo que más se obtuvo. Tenemos factores que determinan los niveles de ingresos. Bueno, en el departamento de Antioquia son 4. Factores económicos, factores políticos y sociales, factores geográficos y ambientales y factores tecnológicos. En factores tecnológicos es porque ellos se destacan mucho en la innovación tecnológica. Y en factores geográficos y ambientales, ya que tienen diferentes climas muy buenos para hacer sus diferentes
tener diferentes agriculturas. Fuentes de ingresos del departamento de Antioquia y su capital de Medellín. Como tal, ellos principalmente es en las industrias mineras. Tiene industrias mineras, también en la agricultura como el café, el banano, entre muchas más. Y también tiene una industria principal, ya que la producción de ellos, la que más es el cemento. Sus principales fuentes de ingresos del departamento de Antioquia es tener industrias, también comercio y servicio, y su turismo, ya que en el turismo ha aumentado el 31% a nivel nacional, ya que ha tenido como tal turismos de personas internacionales. Y en actividades económicas en la subregión de Antioquia, como tal, ellos tienen diversas actividades económicas como la agricultura, el comercio, el turismo, la agricultura, la ganadería, en fin. Para así, con estas actividades económicas han generado empleo, han aportado el desarrollo social también, aunque ha tenido de cierta manera un impacto negativo en el medio ambiente, ha generado mucho empleo. Como lo dijo mi compañera en su presentación, la actividad económica de Antioquia es muy dinámica y esto ha hecho que la cantidad de ingresos que reciba a nivel tanto departamental y municipal estén basados en esto. A continuación les voy a presentar un mapa que está seleccionado en las diferentes actividades económicas que presenta Antioquia, ¿no? Aquí nos damos cuenta que prácticamente está basada en las actividades de agricultura, comercio y turismo, ganadería y en la zona minera. Esto ha hecho que la recaudación de los impuestos sea mayor y que entren a las arcas del departamento y del municipio. Aquí estamos mostrando esta tabla en la cual hace una comparación de las actividades económicas tanto del 2023 como del 2024. Y estas fueron las principales actividades económicas por las cuales se recaudaron impuestos y las cuales se sumaron a los ingresos, tanto departamentales como municipales. Aquí podemos ver que la agricultura y la ganadería ocuparon más o menos un promedio de 7.455 millones en el año 23, pero para el año 2024 bajó en promedio un menos 3.8%, quedando en millones de pesos en 7.172. En industria y manufacturas para el 2023 fue de 21.379 y para el año 2024 fue de 23.857, lo que dio un incremento del 11.6. Las actividades económicas han ido variando de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía y del entorno. Entonces aquí, para no avanzar mucho en el tiempo, vamos a analizar las tres principales, ¿no? Que fueron la agricultura, la expansión en la minería y canteras y los suministros de electricidad y lo que era la tecnología. El PIB departamental para el año 2023 fue de 137.602 millones y para el año 2024 fue de 147.074, lo que dio un promedio de la tasa al alza de 6.9%.
El recaudo de ingresos corrientes para el 2024 fue por conceptos de impuestos sobre vehículos automotores, y esto fue en millones de pesos, ¿no? Los impuestos sobre vehículos automotores fue de 369,030 millones. Y el recaudo total para el año va de 434,536 y el porcentaje de ejecución y de cobros fue de 118%. Los impuestos a ganadores de sorteos ordinarios y extraordinarios fue de 2,000 millones y el recaudo fue de 2,200 por impuestos y la ejecución fue de 110%. Los impuestos de lotería y foráneos fue de 5,175 millones y el recaudo fue de 2,800 millones para un porcentaje de 112%. Dentro de los tributos, de los no tributarios, están las contribuciones que fueron de 52,000 millones para el año 2024 iniciando, y el recaudo a la fecha fue de 53, lo que dio un porcentaje de 102%. Las multas y sanciones fueron otro gran impulsador de los ingresos a nivel de Antioquia. Por concepto de multas se recaudaron 10,000 millones de pesos y a la fecha van recaudados 12,000 millones, que eso da un porcentaje de 120% de la recaudación del impuesto y lo que de ingresos. En esta gráfica vamos a presentar lo más relevante sobre la distribución tributaria, porque se recaudó los impuestos, ¿no? Tanto en Antioquia como Medellín. En Antioquia los principales impuestos que se cobraron estuvieron basados en impuestos al consumo, impuestos al cigarrillo, impuestos de registro, impuesto a loterías, impuesto a vehículos, impuesto a degolle de ganado y el impuesto a predial, ¿no? Los impuestos sobre la renta fueron los que más dieron ingresos para Antioquia. Estos estuvieron basados tanto en empresas de agricultura como de apicultura, la pesca, la silvicultura, la ganadería y la caza, y especialmente la minería. Esto dio un recaudo de impuestos que ayudó para la implementación en el desarrollo tanto de infraestructura como de educación, salud y de vías. Otro impuesto que también ayudó fue lo de las regalías, que fueron destinadas por el gobierno nacional para el desarrollo social dentro del departamento de Antioquia. Otros aportes significativos que aumentaron a los ingresos de Antioquia fueron la industria química, la industria farmacéutica, la industria alimentaria, la industria de cementos, la metalúrgica y la industria de manufacturas, lo que llevó a aumentar los ingresos significativamente de las arcas de Antioquia. Las fuentes de ingresos en Medellín. Las fuentes de ingresos en Medellín fueron basadas en el comercio, principalmente en el sector de ventas manufactureras. Esto incluyó el 25% del PIB local en 2024. El sector de servicios, incluyendo los servicios financieros y los tecnológicos, que tuvieron un porcentaje del 38%, ya que la tecnología va ocupando una mayor procedencia a nivel de la comunidad de Medellín. Las industrias creativas fueron un gran impulsador de los ingresos. Esto ya que Medellín ha sido una parte importante dentro del impulso de la moda, el diseño y las artes. En la tabla vamos a ver cómo se recaudó los impuestos, los principales impuestos dentro de Medellín, ¿no?
En el segundo trimestre de 2024, Medellín recaudó 3.5 billones, que fueron el 59% del presupuesto, siendo los ingresos de capital el 45% y el recaudo tributario y las transferencias del 29%, con un total del 80% de ingresos provenientes de la vigencia y el 20% de recursos del balance. Los principales impuestos fueron las transferencias, los ingresos de capital, los desembolsos de crédito, los recursos del balance. Y aquí miramos cuánto fue el porcentaje y la variación con relación 23-24. Los ingresos tributarios de Medellín crecieron un 14%, destacándose el impuesto predial, que fue el más alto, con un 49% de los ingresos tributarios. El impuesto de industria y comercio, que ocupó el 30%, mientras que la sobretasa a la gasolina disminuyó el 3%. Además, los ingresos no tributarios aumentaron un 28%, impulsado por las multas y otros ingresos. Aquí en esta diapositiva podemos mirar cuáles fueron las economías que más ayudaron a la recaudación de impuestos y lo que hizo incrementar los ingresos a nivel municipal. Entre esos tenemos el impuesto de industria y comercio, el impuesto de avisos y tableros, el impuesto predial, como lo dijimos anteriormente, el impuesto a la delimitación urbana, el impuesto a las áreas y espectáculos, el impuesto al alumbrado público. Otros impuestos que también ayudaron al incremento de los ingresos fue la recolección de residuos, limpieza de vías, mantenimiento de parques y zonas verdes, servicio de policía municipal y mantenimiento de cementerios. El impuesto de bienes inmuebles fue uno de los más que dio ingresos para Medellín, los impuestos de patentes y los impuestos a la construcción, y aquí Medellín se está destacando por ser un departamento en el cual está aportando más a la infraestructura. Impuestos para personas jurídicas. Los impuestos para personas jurídicas está basado en impuestos sobre la renta y se aplica a utilidades obtenidas por las empresas. El momento de recaudación es anualmente entre abril y junio. El impuesto de industria y comercio ICA, similar al impuesto para personas naturales, y se lo cobra mensualmente. El impuesto a la riqueza, basado en el patrimonio líquido de las empresas, y se lo cobra anualmente. El IVA es un generador del 19% y es recaudado mensualmente. Otros impuestos y tasas fueron la tasa por servicios públicos, que se los paga mensuales por servicios como agua y energía, los impuestos de consumo aplicables a ciertos bienes y servicios al momento de la compra. Los impuestos para personas naturales están los impuestos sobre la renta. Este impuesto grava los ingresos obtenidos por las personas a lo largo del año. El momento de recaudación está entre agosto y octubre. El impuesto predial grava la propiedad de bienes inmuebles, tanto urbanos como rurales, y la recaudación va en el primer semestre del año. Los impuestos de industria y comercio, aplicables a actividades comerciales, industriales y de servicios dentro del municipio. El momento de recaudación es mensual o anual en algunos casos. En esta gráfica vamos a mirar el contraste de ingresos con relación a los gastos que obtuvo la nación y los ingresos que aportaron tanto Antioquia como Medellín. Aquí miramos que el total de gastos nacionales fue de 6.000 millones, que eso ocupa el 71.8%, que fue invertido a obras dentro de los municipios, ¿no? Y el portal de ingresos recibidos de Medellín fue de 1.100 millones, que esto ocupa el 12.4%, y el total de ingresos de Antioquia fue de 1.400.000 millones para un 15.8%. Dice, teniendo en cuenta esta gráfica, nos podemos dar cuenta del desbalance en la distribución de los ingresos, tanto locales como departamentales. Este contraste revela que los gobiernos locales y departamentales pueden tener limitaciones a la hora de
de finalizar sus proyectos y las necesidades, lo que subraya la necesidad de mejorar en la distribución de recursos y una mayor capacidad para generar ingresos, tanto locales como departamentales. En estas gráficas podemos darnos cuenta cómo fue la composición de los impuestos tanto a nivel departamental como municipal y a nivel de la nación. Los impuestos prediales fueron una recaudación muy importante dentro del departamento que osciló entre 400.000 millones de pesos. El impuesto de industria y comercio fue de 250 millones, las transferencias del gobierno nacional que fueron de 300 millones y otros ingresos por valor de 150 millones. El total de ingresos para Medellín fue de 1.100 millones de pesos. En esta otra gráfica podemos dar cuenta los ingresos del municipio. El que más aportó fue las regalías por valor de 200 millones, las transferencias del gobierno nacional que fueron por 400, otros ingresos por 100 millones para un total recaudado de 1.400 millones de pesos. El gasto, en esta gráfica nos podemos dar cuenta del gasto que hizo la nación, que lo hizo en educación, salud, infraestructura, protección social, seguridad y defensa. Otros gastos y los gastos totales, viendo que la capacidad de gastos del gobierno fue de un 50% con relación a toda la inversión que hizo. Y como lo habíamos dicho anteriormente, la última gráfica nos muestra los resultados de los gastos que fueron más de la nación, que Antioquia tuvo muchos ingresos, pero se fueron más en los gastos que en lo que pudo realizar para la inversión social. El contraste de los ingresos y gastos con relación al PIB, en esta gráfica nos podemos dar cuenta, lo hemos sectorizado por departamentos y en el caso de Antioquia fue del PIB del 2024. A la fecha va de 14.7% y el Producto Interno Bruto fue del 0.65%. En conclusión, el recaudo corriente de Medellín creció de manera estable en el primer semestre de 2024, pero presentó un déficit fiscal de 750.025 millones debido a la alta tasa de expansión de la inversión en comparación con incremento del recaudo. Los ingresos tributarios aumentaron un 14% real, destacándose el impuesto predial, como lo dijimos anteriormente, fue el más representativo. Los ingresos no tributarios crecieron un 28%, impulsados por multas y sanciones. En Medellín mantiene calificaciones de riesgo sólidas, lo que refleja una gestión financiera estable, aunque enfrenta retos fiscales que requieren priorización en gastos de inversión y una administración efectiva de la deuda pública. Esperamos que toda esta información haya sido para su conocimiento y que puedan mirar y hacer comparaciones de cómo los ingresos ayudan a la sociedad o cómo puede limitarla. Bye bye, nos vemos en una próxima oportunidad.